Muy buenas tardes, todas las personas que están siguiendo esta conferencia internacional muy importante que ha sido organizado por la Universidad Galileo. Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Jorge Maldonado, los saludo desde la ciudad de Cuenca, en Ecuador, y hoy en la tarde voy a tener el gusto de poder compartir con ustedes una charla relacionada con lo que hemos venido haciendo dentro de la comunidad de analíticas de aprendizaje y un proyecto europeo, el cual estamos justamente finalizando ya durante estos meses. El día de hoy he traído esta charla que la hemos denominado Analíticas de Aprendizaje como apoyo a la autorregulación del aprendizaje en tiempo de pandemia. Bien, brevemente quiero hacer una presentación para que me conozcan también por qué estoy aquí y a qué me estoy dedicando. Pues bueno, yo soy docente de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Cuenca, cerca de 10 años. Tuve también la oportunidad de ser profesor de colegio durante 5 años, lo cual me ayudó bastante a entender cuáles son las motivaciones y las preocupaciones que tienen los estudiantes a una temprana edad y luego a una edad un poco más madura. También trabajó como investigador asociado a la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde llevamos a cabo varios proyectos de investigación. Y durante estos 3 últimos años me he desempeñado como coordinador de la comunidad de analíticas de aprendizaje, como bien mencionó Mónica, buscando justamente transferir las capacidades para crear, adaptar nuevas herramientas de analíticas desde los contextos europeos hacia la parte latinoamericana. De forma personal, también esto nos ayudó a repensar bastante sobre cómo estábamos haciendo educación en el día de hoy y sabemos que la pandemia aceleró muchas transformaciones digitales y gracias a ello pudimos también fundar con otros colegas una consultora relacionada justamente con temas educativos y temas de analíticas y que la hemos llamado Edu Analytics. Pues bien, vamos con lo que nos convoca esta tarde, el día de hoy. Y una de las grandes preguntas que nos hemos hecho es cómo podemos definir a la educación presencial después de esta pandemia, después de la aparición del COVID-19. Y bueno, yo creo que la representación de cómo está la educación presencial hoy es justamente lo que se muestra en la imagen. Esto es un meme que estuvo circulando en redes sociales e incluso unos videos durante muchísimo tiempo. Y de hecho llamó mucho mi atención porque realmente lo que evoca la figura es eso, que la educación presencial hoy en día probablemente estamos viendo todas sus debilidades, todas las falencias que hemos estado cometiendo y tal vez algunos diremos, bueno, entonces nos pasamos todo a online, ¿es la solución? Pues bueno, no es la solución y lo que tratamos de ver es buscar lo mejor de cada mundo para tratar de mediar y aprovechar mejor los procesos de aprendizaje. En una conferencia que tuve la oportunidad de asistir también por medio de Red Clara, el doctor Faraón Llorens hacía una analogía que me encantó mucho y generalmente también la utilizo porque debemos de entender qué es lo que nos sucedió en estos 6 meses. Y lo que nos decía que nos sucedió a los profesores, a los docentes y a los estudiantes es de que todos estábamos subidos en un avión que parte desde la ciudad, ¿no es cierto?, de Guatemala hacia Madrid, pero resulta que en medio vuelo se nos daña ese avión. Y los capitanes o los pilotos de ese avión somos nosotros los profesores. Y tenemos a nuestros pasajeros, que son los estudiantes, ¿no es cierto?, que al momento de ver que explota el motor, entran en estado de pánico y no saben qué hacer. Sin embargo, nuestra función como pilotos de aviones es calmar, ¿no es cierto?, a nuestros pasajeros y tratar de, con las herramientas que poseemos o las herramientas que tenemos, tratar de arreglar ese motor en pleno vuelo y sobre todo llevar a buen aterrizaje a ese avión. Sin embargo, existen muchos tipos de capitanes, ¿no es cierto?, en este sentido, y si llevamos la analogía al lado de los profesores, nos vamos a dar cuenta de que nos encontramos con 3 tipos de profesores que en realidad han estado haciendo una especie de adaptación online express. No son clases en línea, sino una adaptación express justamente de esas clases en línea. ¿Por qué? Porque plantear un e-learning, plantear educación en línea, ustedes se habrán dado cuenta, es mucho más laborioso
requiere de mayor planificación, sobre todo de la parte asíncrona, de la parte síncrona, y jugar con los modelos pedagógicos activos de aprendizaje para que en esto no se convierta en un modólogo. Entonces, comenzamos a ver de que estos tipos de profesores, ¿no es cierto?, comienzan a cambiar su rol de profesor. ¿A qué? A un docente virtual, a un tutor virtual, o a lo mejor lo que estamos llamando ahora mentores virtuales. Entonces, teníamos el caso, ¿no es cierto?, de un profesor que le hemos llamado tipo uno, que probablemente estaba cercano a la tecnología, que tenía sus materiales digitalizados y utilizaba muy bien el entorno, el sistema de gestión de aprendizaje como Moodle, como Canvas, como Blackboard. Y tal vez no la pasó tan mal porque mediaba sus aprendizajes ya con tecnología. Pero tenemos un profesor de tipo 2 que a lo mejor no manejaba plataformas, sino que a lo mejor hacía uso del correo electrónico, tenía de pronto o enviaba enlaces de videos que él a lo mejor creaba o de otros profesores y algo mediaba con tecnología esos aprendizajes. Y sin embargo, teníamos otro tipo de profesor que a lo mejor es el profesor que en su vida pensó que le iba a tocar realizar clases en línea y a lo mejor es un catedrático con mucha experiencia en la parte presencial y que realmente estuvo sufriendo en esta parte virtual. Por otro lado, también, ¿qué pasó con las asignaturas? ¿Qué pasó con la evaluación? Pues bueno, hemos podido ver que, por ejemplo, aquellos que manejaban grupos que eran más pequeños, probablemente pudieron hacer, ¿no es cierto?, ese paso de lo presencial hacia lo virtual de una manera un poco no tan traumática y podían tomar evaluaciones adecuadas, podían dar el feedback que necesitan los estudiantes. Pero aquellos profesores donde sus grupos eran de más de 40 o más de 100 estudiantes, se comenzaron a preguntar cómo podían ellos escalar justamente todas las actividades que hace un docente en la parte presencial, pero ahora ya no para 20, para 30 estudiantes, sino para más de 100 estudiantes. Entonces, esto se convirtió en un reto. Y ni de qué hablar, sobre todo en la parte síncrona, donde en lo que se convirtieron, ¿no es cierto?, del lado tecnológico, las clases virtuales, era en esto, en utilizar el Zoom, donde el profesor hablaba 1 hora, 2 horas, a lo mejor sin saber qué tipo de interacción realizar dentro del aula de clase, y el momento más activo de su clase era justamente este, donde los estudiantes decían, gracias, profe, buenos días, profe, o si se escucha, profe, chao, profe, gracias. Entonces, como docentes, comenzamos a ver de que no estábamos interactuando de manera adecuada con nuestros estudiantes. Y sobre todo, como profesores, teníamos una expectativa de nuestros estudiantes. Esperábamos, ¿no es cierto?, estudiantes muy motivados, estudiantes que iban a estar prestos a aprender, estudiantes, ¿no es cierto?, que tenían esa motivación, que iban a ser autónomos durante su proceso de aprendizaje. Pero ¿cuál fue la realidad? La realidad es que nos encontramos con este tipo de estudiantes. Estudiantes solitarios, estudiantes que por un lado no se sienten motivados, que tienen sus propios miedos, que no saben si solo, a lo mejor ese aprendizaje va a ser solo basado en contenidos. Y sobre todo, algo muy importante, encontramos que existen estudiantes que no son autorregulados. Y bien, quiero permitirme un poco hablar sobre este tema de la autorregulación, que es lo que nos convoca también en esta charla. Todas las personas en nuestra vida diaria tratamos de autorregular o de gestionar nuestras acciones, nuestras actividades a lo largo de la vida cotidiana. ¿Y qué significa esto de autorregular el aprendizaje? Dependiendo los autores que uno mire o que uno lea, uno podría ver que la autorregulación de aprendizaje se compone de una serie de estrategias o se compone de una serie de fases, pero lo que han llegado en común todos esos autores es a decirnos que la autorregulación del aprendizaje no es más que una habilidad que tiene un estudiante para poder gestionar su proceso de aprendizaje. Y esto es poder planificar, poder ejecutar y poder reflexionar sobre ese proceso que se está llevando a cabo. Y cuando realiza ese proceso, despliega una serie de estrategias que pueden ser de tipo cognitivo, que son las que ayudan a procesar la información que nos transmiten, por ejemplo, en una clase,
Aquellas estrategias de tipo metacognitivo que muchas veces en escuelas y colegios son mediadas por los profesores y el profesor hace esa función metacognitiva de establecer objetivos a los estudiantes, de ayudarles a monitorear, a que se autoevalúen y a que ellos se sientan satisfechos con la actividad que están haciendo. Y estrategias que tienen que ver con la gestión de recursos o el manejo del entorno. Es decir, buscar un lugar adecuado, manejar bien el tiempo, buscar ayuda ya sea en medios digitales o por medio de algún otro profesor. Entonces, hoy en día estamos viendo que la autorregulación del aprendizaje es una competencia clave para desarrollarse en los entornos digitales. Y de hecho, dependiendo del autor al cual miremos, por ejemplo, Facione, nos dice que los estudiantes hoy en día deben desarrollar habilidades del siglo XXI. Y una de ellas tiene que ver justamente con la autorregulación del aprendizaje, que nos ayuda a ser autónomos durante nuestro aprendizaje. Entonces, hemos visto, en base también a revisión de literatura, que manejar estas estrategias como la estructuración del ambiente, el establecimiento de metas, el manejo del tiempo, la búsqueda de ayuda, estrategias de trabajo y la autoevaluación, son estrategias claves para que se pueda desarrollar un buen proceso de aprendizaje por parte del estudiante. ¿Y qué nos dice la ciencia con respecto a estas competencias de autorregulación en los entornos digitales? Pues bien, hemos realizado varios estudios y que los hemos enfocado para tratar de entender cuáles son las características, cuál es el comportamiento que tienen los estudiantes en los entornos en línea y sobre todo también hacer intervenciones, es decir, ver la forma de cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes para que logren abordar con éxito su curso en línea. Entonces, por un lado les voy a contar algunos trabajos que hemos realizado y que hemos descubierto y que hemos aprendido. Por un lado, respecto a qué características tienen los estudiantes más autorregulados, realizamos un primer trabajo, de hecho les he compartido aquí el enlace, ¿sí? Un primer trabajo donde lo que buscábamos saber qué estrategias de autorregulación de estas 6 estrategias que hemos nombrado eran predictores de los logros de los estudiantes en un curso en línea. Entonces utilizamos un cuestionario, una muestra de cerca de 4,000 estudiantes sobre cursos MOOCs, cursos masivos abiertos y en línea sobre la plataforma Coursera. Y mediante ese cuestionario les pedimos que contesten una serie de 22 enunciados que iban evaluados en un rango de 0 a 4, donde ellos nos manifestaban si es que estaban de acuerdo o no estaban tan de acuerdo con que aplicaban o no cada una de estas estrategias de autorregulación. ¿Y de qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que aquellos estudiantes que son, por ejemplo, que tienen un grado académico alto, como un máster o un PhD, y son los de color azul, ¿sí? Tienen un mayor nivel de autorregulación a nivel de estrategias, en comparación, por ejemplo, con aquellos estudiantes que a lo mejor están cursando la universidad, que son los que se identifican con puntos rojos, ¿sí? Y que a lo mejor se autorregulaban de una manera no tan favorable como si lo hacía, por ejemplo, ya una persona profesional o alguien que terminaba la universidad. Entonces, también veíamos que mientras más relevante para el trabajo es un curso que toma una persona, mayor esfuerzo le pone y mayor nivel de autorregulación o perfil de autorregulación va a tener. De hecho, no consta esto aquí, pero en el estudio que les comento, pueden fijarse, por ejemplo, que a nivel de estrategias de búsqueda de ayuda, que es muy importante, y cuando hicimos el estudio en base al género, nos dimos cuenta que las mujeres, por ejemplo, saben autorregularse mejor y saben pedir ayuda, ya sea a otras personas o buscar mejor esa información en otros medios digitales o impresos, mientras que los varones reportaban menores niveles en el tipo de estrategia de búsqueda de ayuda. ¿Qué más aprendimos de nuestros estudiantes? Sí, y estudiamos su comportamiento, porque también esto es importante mencionarlo. Cuando se hacen estudios utilizando cuestionarios, suele haber un poco una especie de sesgo, por el mismo hecho de que quienes contestan esos cuestionarios son personas que están motivados a hacerlo y a lo mejor buscamos que los resultados sean representativos de toda una población. Entonces, lo que pensamos y dijimos, ok, estas personas nos dicen que creen que se autorregulan de esta forma con estas estrategias. Pues bueno, ahora miremos qué es lo que hacen dentro de la plataforma.
Y utilizando un enfoque mixto de análisis de datos, lo que hicimos fue mirar justamente qué hace un estudiante dentro de una plataforma. En el caso de los cursos MOOCs, como les había contado, estos se componen generalmente de algo que se llama videolecturas, que son los típicos videos que encontramos en un MOOC, y también evaluaciones. En este caso, no diferenciamos entre evaluaciones formativas o evaluaciones sumativas, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, comenzamos a explorar sus secuencias de aprendizaje y tratamos de encontrar patrones semejantes. Entonces, para esto definimos o comenzamos a estudiar cuáles eran las sesiones que hacían los estudiantes. Es decir, se conectaban a la plataforma, empezaban su sesión y comenzaban a hacer distintas rutas de aprendizaje. Por ejemplo, algunos de los estudiantes venían por acá y revisaban una evaluación que ya habían completado en el pasado. Luego de eso, intentaban realizar una nueva evaluación y luego de eso, por ejemplo, podían pasar esa evaluación y finalmente terminar su sesión. Entonces, de este tipo de patrones encontramos muchísimos. Estudiantes que trabajaban solo con videolecturas, estudiantes que hacían distintos saltos a través del curso. Y logramos encontrar o categorizar estos estudiantes en tres tipos de estudiantes. Unos que les llamábamos estudiantes profundos o comprensivos o comprehensive learners, que estos son los que siguen el camino de aprendizaje que se propone en el curso por parte del profesor. Este es el estudiante modelo que uno esperaría en el curso. Es decir, hacen toda la secuencia que uno planifica. Sin embargo, encontramos otro tipo de estudiantes en base a los patrones y son los estudiantes estratégicos o los targeting learners que llamamos. Y estos únicamente, lo curioso era de que interactuaban únicamente con las evaluaciones del curso. Probablemente buscaban solo certificar su conocimiento y no trabajaron con videolecturas. Es decir, estas personas eran más goal-oriented, orientadas a una meta específica. Y por otro lado encontramos estudiantes que eran poco estructurados o eran estudiantes caóticos, que realmente se movían por todo el curso y no había una lógica, eran un tipo de estudiantes exploradores. Sin embargo, lo que llamó nuestra atención es que entre estos estudiantes, los comprensivos o profundos y los estratégicos, sus niveles de autorregulación reportados o autorreportados eran idénticos, es decir, tenían un mismo nivel de autorregulación. A diferencia de estos, de los pocos estructurados que tenían un nivel de autorregulación menor autorreportado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que dependen los objetivos que ustedes persigan en el curso y de esa forma ustedes van a tener un determinado comportamiento independientemente de que si son más autorregulados o menos autorregulados. Eso es lo que pudimos aprender. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros tener este conocimiento sobre que hay estudiantes comprensivos y estratégicos? Esto nos ayuda a poder saber cómo apoyar a cada tipo de estudiante. Y para eso entonces dijimos, ok, ¿qué podemos hacer para poder apoyar a estos estudiantes que eran poco estructurados? ¿Cómo apoyamos sus estrategias de autorregulación? Y lo que hicimos fue hacer un nuevo estudio, un cuasi experimento, donde tuvimos un grupo de control y un grupo experimental. Y queríamos ver si es que haciendo nuestra intervención que consistió en enviarles mensajes de forma semanal, diciéndoles, por ejemplo, recuerda proponerte objetivos, recuerda manejar adecuadamente tu tiempo y lleva una agenda, recuerda tomar apuntes, subrayar lo más importante, etcétera. Es decir, comenzamos a mandarles una serie de mensajes a estos estudiantes, sí, que eran del grupo experimental, para ver si es que ellos cambiaban su comportamiento dentro de la plataforma. Y los comparamos con aquellos estudiantes, en cambio, que a lo mejor no recibían estos mensajes. Pero, sin embargo, ¿cuál fue el resultado? Y déjenme decirle que en este caso, decirle a los estudiantes que podrían hacer respecto a sus estrategias de autorregulación no fue suficiente para poder cambiar su comportamiento en el curso. Y de hecho, los resultados de esta investigación también les he copiado acá en la parte inferior por si quieren echarle una mirada. Y esto nos enseñó que esa no era la manera de poder hacer o poder apoyar esas estrategias de autorregulación.
Por un lado, esto tiene que ver con el hecho de que, bueno, los estudiantes de la universidad ya vienen con sus construcciones mentales en ese sentido, ¿no es cierto? Es decir, a lo mejor habría que deconstruir nuevamente su forma de trabajar para que vuelvan a aprender, es decir, desaprender para volver a aprender. Pero esto fue un camino bastante interesante y a pesar de que fue un resultado negativo y nos lo publicaron, nos enseñó de que a lo mejor podíamos hacer algún otro tipo de intervención. Y es así que creamos una herramienta de analítica de aprendizaje que nos ayuda a apoyar justamente distintas estrategias, aquellas que identificamos que eran las más importantes. Y déjenme decirles que creamos esta herramienta, Not My Progress, que de hecho es una herramienta que funciona para la plataforma de Moodle y actualmente se encuentra ya disponible para que cualquier universidad la pueda utilizar. ¿Y en qué consiste esta herramienta? Básicamente, esta herramienta consiste en un plugin que tiene Moodle y que se instala muy sencillo como todos los plugins. Y lo que va a permitir es trabajar desde el lado de vista del profesor y el punto de vista del estudiante. De hecho, esta herramienta es ideal para poder trabajar con la metodología de clase invertida. Doctor, Bien, disculpe, nos quedan 5 minutos, ¿sí? doctor. Perfecto. Sí, estoy justo Gracias. ya casi por terminar. Muy amable, Mónica. Bien, entonces, en este sentido, nosotros tenemos, por ejemplo, la visión del profesor, que el profesor puede configurar algo que se llama semanas, es decir, lo que le va a permitir hacer es poder indicar en una determinada semana con qué contenidos debe trabajar cada estudiante y cuál es el tiempo esperado que él espera que los estudiantes trabajen. Esto está relacionado con la planificación de los objetivos por semana y de esa forma encontramos cómo podemos apoyar que los estudiantes tengan sus propios objetivos. Luego tenemos otra parte de este plugin que nos permiten ver cuáles son las actividades realizadas por los estudiantes y podemos ver, por ejemplo, con qué recursos son los que están trabajando, cuántas sesiones en promedio han hecho y qué interacciones han tenido. Es decir, nos permite hacer un seguimiento, por ejemplo, de las sesiones de estudio por semana de mis estudiantes y ver cómo van evolucionando y cómo van trabajando. Y de hecho también puedo ver cuál es el tiempo promedio invertido por una corte de estudiantes y en su defecto cuál es el tiempo que ellos deberían haber invertido para que traten de autorregular y traten de trabajar de la manera más adecuada. También, por ejemplo, hay otro panel donde yo puedo ver qué tareas son las que está trabajando el estudiante y en qué horas del día y en qué momentos para poder identificar cómo lo están haciendo. Probablemente están trabajando en horas muy altas de la noche o a lo mejor están trabajando muy temprano a la madrugada, qué sé yo, ¿sí? Y en ese sentido, para que esto no quede únicamente en la parte gráfica, me voy a permitir compartirles, esta es la herramienta para que la vean en funcionamiento. Esto, por ejemplo, es el resultado de un curso que estamos llevando ahora a cabo y podemos ver, por ejemplo, cómo se alimenta de los datos de la plataforma este plugin. Podemos ver, como les dije, las sesiones, podemos ver el tiempo invertido y podemos ver, por ejemplo, el tipo de actividades en las que va trabajando el estudiante y en qué momento las ha estado trabajando, ¿sí? También existe, por ejemplo, una parte que le llamamos de la meta reflexión o de reflexiones, que donde lo que buscamos aquí es de que el estudiante nos cuente efectivamente si logró sus objetivos, si tuvo claro los objetivos y cómo le fue. Bien, y del lado del estudiante, en cambio, podemos tener distintos paneles donde el estudiante puede ver qué tareas están pendientes, qué tareas están finalizadas, dependiendo el tipo de semana. Podemos también tener, por ejemplo, los compromisos que tiene cada estudiante y saber si es que día a día va cumpliendo o no. Por ejemplo, en este caso, el lunes y miércoles el estudiante no cumplió con lo que se habría propuesto. Y la idea es de que esto le ayude en su parte de monitoreo y de persistencia. Bien, este plugin, como les había comentado, está disponible en el sitio web del proyecto de Learning Analytics, un proyecto europeo financiado por la Comunión Europea, y lo pueden acceder directamente desde el enlace que les he compartido acá. Actualmente este plugin ya lo hemos probado, se encuentra liberado, lo pueden descargar de manera gratuita y estamos prácticamente trabajando con este plugin apoyándonos en la metodología de clase invertida. Estamos corriendo varios pilotos en este momento y donde hemos visto que los resultados se están dando es justamente en todas las actividades formativas que realiza el estudiante. Bien, de esta forma he querido mostrarles de una manera muy breve
cómo el tema de la pandemia nos ha ayudado a pensar o a repensar cómo las analíticas de aprendizaje pueden ayudar a que extendamos el aula de clase. Es decir, tratar de rastrear qué es lo que está haciendo el estudiante, no solo cuando interviene de manera síncrona con nosotros, sino también de forma asíncrona, con el objetivo de poder retroalimentar, dar feedback y poder llevar adelante un mejor proceso de aprendizaje. Bien, con esto quiero terminar mi intervención sin antes agradecerle a los organizadores de esta importante Conferencia Internacional de Educación Digital a la Universidad de Galileo.